¿Qué tal, amigos televidentes? En el programa de hoy nos adentramos en el mundo del alcoholismo para entender esta enfermedad y cómo tratarla. También les informamos sobre el manejo de las lesiones de hombro y les hemos preparado un reportaje muy simpático para toda la familia de lo que es el patinaje urbano en ruta. Soy Coralía Torres y este es el informativo de la salud. Aquí iniciamos. Cuando hablamos de alcoholismo, lo primero es llegar al entendimiento de que es una enfermedad. Es crónica, progresiva y en muchos casos puede llegar a ser mortal, producida por el consumo incontrolado de bebidas alcohólicas. Las consecuencias del alcoholismo pueden afectar a distintos ámbitos de la vida del adicto y el problema es que no solo provoca daño al individuo que consume alcohol, sino que se estima que un mínimo de 7 personas de su entorno sufre en mayor o menor grado. Se lo informamos. De 3 a 4 veces a la semana. El cuerpo, se podría decir que lo pedía. Bebía un viernes, empecé ya a beber sábado, domingo e incluso en el trabajo. Porque mi vida iba de mal en peor. O sea, ya me había dado cuenta de que algo no funcionaba. Ya algo iba en bajada. Historias que marcaron la vida de ellos y sus familias. Los tres iniciaron con el consumo de alcohol siendo adolescentes. En el caso de Andrés, quien nos pidió proteger su identidad, probó su primera copa a los 13 años. Desde entonces no paró. Según sus palabras, fue el ejemplo que recibió dentro de su entorno familiar. Promesas rotas durante años. Cero esperanza, muchas promesas. Y como un denominador de un alcohólico, creo que las promesas son un campo minado, porque nunca las cumples. Yo llevo prometiendo desde los 13 años que no voy a tomar. Son 27 años de promesas rotas hasta ver un fondo emocional muy grave. Daniel ingirió alcohol por primera vez a sus 17 para experimentar, nos dice. No dejó de hacerlo hasta hace poco tras darse cuenta que había perdido tiempo valioso con sus hijos y el daño que les estaba causando. Mi hijo, el que tiene 7 años, sufrió mucho, agresiones, peleas en el hogar. Verle a mi hijo a esconderse atrás de un sillón, buscarse un refugio. La Organización Mundial de la Salud cataloga al alcoholismo como una enfermedad crónica que afecta a millones de personas en el mundo entero. El individuo siente un deseo incontrolable de tomar bebidas alcohólicas. Aunque no existe una causa común para su ingesta, existen varios factores importantes para el desarrollo de la enfermedad. Una persona con un padre o una madre alcohólica tienen más probabilidad de adquirirlo. También aquellos con patología dual, por ejemplo, trastornos mentales o conductuales. Así lo señala Carla Vivanco, especialista en psiquiatría del Hospital Especializado en Adicciones San Juan de Dios. 11, 12, 13 prueban como experimental, digámoslo así. Pero puede volverse un problema a corto o largo plazo. Hay gente que durante algún tiempo no ha necesitado consumir alcohol y por procesos afectivos duales comienza con un consumo más marcado o por procesos orgánicos comienza con un consumo más marcado, pero no es una cosa de que comienza y ahí ya desencadena un problema o que comienza y hay que esperar para que sea un problema. Cada paciente es como una cosa diferente para el proceso de la adicción. Todos van a tener lo mismo, pero ya cuando han pasado el proceso, cuando ya la adicción ha superado todo este tema de problemas familiares, ámbitos sociales, dinero, pérdidas en general. Pacientes con retraso mental, pacientes limítrofes, pacientes epilépticos, depende de esa parte. Y en pacientes que tengan afectivos pueden ser trastornos ansiosos, depresivos, obsesivos, toda esa parte. El consumo excesivo de alcohol puede generar tolerancia, es decir, cuando un individuo lo consume de forma frecuente, disminuyen los efectos deseados ante la cantidad que bebía, por lo que cada vez necesitará dosis más altas para conseguir los efectos deseados. Es un mal silencioso que origina un deterioro físico y mental a largo plazo. Lo que vamos a desencadenar es que nuestros órganos que están tratando de eliminar la sustancia generen un daño.
¿sí? Entonces nuestro hígado, que es un órgano súper noble y trata de luchar contra esta sustancia, la sobresaturo. Esto me va a desencadenar al final que se termine dañando mucho más y generándome procesos de cirrosis. Cuando yo consumo alcohol, esto incrementa mi frecuencia cardíaca. Esto va a hacer que puedan existir daños a nivel de la vasculatura, pequeños vasos sanguíneos que van a dañarse, ¿sí? Para que me entiendan. Esto ocurre tanto a nivel cerebral, a nivel hepático, a nivel de miembros inferiores, ¿sí? Podemos tener cambios y sensaciones táctiles, ¿sí? Podemos tener también a nivel de neuropatías, podemos tener a nivel cerebral daños en vasculatura, y esto me va a causar pequeñas lesiones cerebrales que me pueden desencadenar, como te digo, las alucinaciones. Cuando le vi a mis hijos entrar en depresión, y cuando entras a tu casa y en vez de recibir un abrazo, recibes caras de terror. No por lo violento, sino por el padre tan castrador emocionalmente que puedes llegar a ser, al cual no puedes pedirle permiso, al cual no puedes decirle nada, no porque te dé una bofetada, sino porque simplemente al padre alcohólico no le parece. Entonces llego porque me vi reflejado en que si seguía con el consumo, pues iba a tener 3 alcohólicos más en esta sociedad. Que no he podido nunca transmitir la expresión de la guagua, de la niña, y el acto seguido, esconderse bajo la cama. Eso, nomás eso. Si le contara a los otros fondos se reiría, porque eso fue trascendente para mí. ¿Pero por qué? Porque es un milagro que se aclaró mi mente, ¿sí? En un momento dado pude discernir el daño que estaba causando. Y todo el recuerdo de eso pues fue un detonante tan grande, porque mi hijo, a base de eso, es como que se apagó el amor o el afecto que tenía hacia mí, un alejamiento de él hacia mí como padre. ¿Y eso te dolió muchísimo? Muchísimo. Cuando el alcohólico ha tocado fondo, su vida se ha derrumbado por completo, está a punto de perder a su familia. Es ahí cuando toma la decisión que marcará su futuro, buscar ayuda o seguir en aquel camino que le ha costado todo. El tratamiento del alcoholismo requiere de la voluntad del paciente, de lo contrario su efecto no tendrá resultado. Es integral e inicia con un proceso de desintoxicación para controlar la abstinencia común en estos casos. Se lo hace con fármacos. Cuando ya has logrado estabilizar el cuadro de abstinencia, tienes que buscar si es que tu paciente no tiene patología dual. ¿Qué le quiero decir con patología dual? Es decir, que no tenga sintomatología afectiva asociada o que no tenga síndromes orgánicos asociados. Una vez que hemos descartado cualquiera de esas, vamos tratando la abstinencia a medida que va progresando el cuadro. Tiene que irse haciendo menor la sintomatología neurovegetativa que presentan en general. Una vez se ha estabilizado al paciente, se recurre a la psicoterapia desde una visión humanista, desde lo espiritual que no tiene relación con la religión. ¿En qué consiste? María Fernanda Reynoso, especialista en psicología clínica, lo explica. Es un ser humano que tiene un problema de adicción. Desde el ser y desde el tener cambia todo, porque cuando digo soy adicto, le estamos etiquetando al paciente para que tenga como una etiqueta para toda la vida, y desde ahí viene un problema de victimización. Cuando le cambiamos y le decimos, usted no es adicto, usted tiene un problema de adicción, el paciente ya tiene una oportunidad de cambio. Se autodistancia de su enfermedad y se mira como un ser humano integral, con capacidades, con potencialidades. Va a entender al ser desde su dimensionalidad, de su yo más, es que la paciente logre encontrarse a sí mismo, pero desde su ser más profundo. Hay muchos pacientes de psiquiatría, vienen como necesitados de mucha ayuda, se sienten muy malos, cargados de mucha culpa. Y la terapia espiritual permite que ellos se miren desde esa parte. No, a pesar de que hayas hecho lo que hayas hecho, tienes otra oportunidad. Entendí que primero tengo que estar yo, segundo yo,
y tercero yo. Y ahí fue donde fui amándome a mí mismo, teniendo una identidad propia y tomando las decisiones propias que hay que tomar. Porque si me amo a mí mismo, puedo amar a las demás personas y mucho más a mi familia. En ese momento no pensé en mi daño. En mi daño lo aprendí aquí y me di cuenta que ya estaba acabando con mi vida. Entonces ahí viene el principio de A que dice, ámate, porque si no, no vas a poder dar amor. Cuando ellos empiezan a desenfocarse, a desconectarse de que realmente el problema está afuera y se miran desde adentro, miran su propio padecer psíquico, empieza el cambio. Entonces hemos visto que lo que los pacientes más lo que necesitan es encontrarse consigo mismos porque hay una crisis de identidad, hay un vacío existencial que hace que la persona, el ser humano, no se halle. La terapia incluye psicorrehabilitación cognitiva, enfocada en recuperar funciones que se han perdido por el consumo de alcohol prolongado. Aquí, el respaldo de la familia es importante. Cada una de las actividades son específicas, cada juego cumple una función específica, son material didáctico netamente para un proceso de estimulación cognitiva. Igual la parte del computador es un programa que maneja diferentes áreas, ejercicios netamente para la atención, discriminación visual o ejercicios para memorizar imágenes, memorizar patrones, situaciones que al día a día va a ir mejorando en la parte del paciente, ¿no? Los ejercicios igual, hay ejercicios de cálculo, ejercicios de planificación, ejercicios de memoria. Entonces cada uno de los ejercicios que vamos buscando, que vamos dando al paciente, es enfocado a las necesidades de él. Compartir nuestras experiencias, la catarsis que se llama, esa palabrita es muy significativa. Tenemos sesiones abiertas a las que puede acceder cualquier persona y sesiones cerradas. Las cerradas son únicamente para miembros del grupo. Asistir a grupos de apoyo también son una opción. Alcohólicos Anónimos, por ejemplo, es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. Se rigen por 12 lineamientos. Primero, admitir mi derrota absoluta ante el alcohol. Es el paso fundamental. Si no lo hago honestamente, la conciencia no funciona. Seguro que no funciona. Los primeros 3 son pasos que ya llevan un compromiso de humildad. El solo hecho del primero de derrotarme, un orgulloso borracho que no acepta nada por encima, es muy costoso, es muy difícil. Los otros pasos ya requieren acción, ¿sí? Y ya es aceptación, por ejemplo, de un poder superior a uno mismo. No es fuerza de voluntad, sino de buena voluntad. ¿A qué se refiere con eso? Buena voluntad es como desarmarse y ponerse uno a discreción de lo que le proponen. ¿Sí? Tener buena voluntad, el querer seguir un camino. Nos enseñan a que tienes 2 opciones, huir o liberarte. Si tú huyes y escapas del alcohol, sigues preso, porque estás corriendo, no eres feliz. Pero si te liberas, pues puedes tener una cantina aquí, que ya no te importa. Simplemente te liberas del deseo, te liberas de lo que ya no quieres. Y en mi caso fue fácil, porque llegué con toda la voluntad del mundo a recuperar a mis hijos. Confiada en eso. Ahora tienen una nueva oportunidad que no pretenden desaprovechar y desde su experiencia buscan que otros que han pasado por su situación los miren como un ejemplo de que se puede cambiar y dejar atrás esa droga que solo les ha dejado dolor. Todos tenemos esa oportunidad de cambiar, todos tenemos ese deseo de cambiar y así podremos alcanzar muchas cosas como metas, en familia, en lo personal. Se evalúen y vean qué tanta dignidad tienen ahora, porque eso fue un punto también de partida de mí. Cuando escuché la palabra dignidad, me di cuenta que no tenía ni una gota, que mi reserva de dignidad se había acabado. Y recuperar la dignidad es lo más lindo que puede haber.
Cifras de la Organización Mundial de la Salud señalan que cada año se producen 3 millones de muertes en el mundo debido al consumo nocivo de alcohol. Se asocia además al riesgo de padecer algunos tipos de cáncer como de hígado, esófago y garganta. Estudios científicos han demostrado que existe una carga genética importante para desarrollar esta clase de adicción. Los hombros son las articulaciones más móviles del cuerpo, pero puede ser inestable, por lo que tienen la posibilidad de lesionarse fácilmente. Si tiene cualquier molestia en el hombro o una limitación de movimiento, es importante acudir a los profesionales de la salud para evitar mayores complicaciones. A menudo el primer tratamiento es el reposo, hielo, compresión y elevación, o a su vez ejercicio y medicamentos para reducir el dolor y la hinchazón. Si eso no funciona, es posible que necesite cirugía. Veamos. Tras un accidente de automóvil aparentemente sin consecuencias, Miriam experimentó durante la pandemia un dolor agudo en su hombro derecho. Yo no me percataba, sin embargo, ya le digo, en el tema de la pandemia, uno empezó como a hacer las cosas ya en la casa y realmente ahí es cuando me di cuenta, empezó los dolores bien fuertes de mi hombro. No lo pude mover, de un momento a otro ya no lo pude mover, tuve un dolor muy fuerte, muy agudo. Mientras que Joan tuvo una caída durante su práctica de ciclismo. Una luxación acromioclavicular, que son estos ligamentos que mantienen la clavícula firme. Como se rompieron, la clavícula se levantó. Dos testimonios que evidencian algunas de las causas que podrían desencadenar lesiones del hombro, sobre todo en el manguito rotador, un grupo de músculos y tendones que rodea la articulación de esta área del cuerpo. El doctor Cristian Mestanza, traumatólogo de profesión y con una subespecialización en cirugía de hombro, nos explica su importancia y el por qué es más propenso a sufrir algún tipo de daño. Es un tendón muy funcional que nos permite abrir el brazo y empezar a rotar nuestra extremidad superior, ayuda a las rotaciones del hombro. Al ser un tendón muy activo, puede generar un proceso de fricción inicial, genera una inflamación y posteriormente esa inflamación puede llegar a ser una rotura parcial y terminar en una rotura total del tendón. Esto asociado a las actividades repetitivas del paciente, todo lo que tiene que ver con movimientos repetitivos, movimientos sobre el nivel del hombro de aquí para arriba como habíamos mencionado anteriormente, o también por algún evento traumático, un golpe, una caída o en las actividades deportivas. También influyen otras actividades y condiciones de salud preexistentes. Por ejemplo, una persona que limpia vidrios, entonces va a trabajar con el brazo en esta posición de manera repetitiva varias veces al día. Pacientes que trabajan con maquinaria vibratoria, al tener que trabajar con una máquina y eso generar una vibración constante en el hombro, puede también generar un proceso de inflamación y posteriormente una rotura parcial o rotura completa del tendón. Pacientes con diabetes mellitus, pacientes con hipotiroidismo, pacientes con enfermedades como la artritis reumatoidea o algunas otras enfermedades inflamatorias son propensos a generar un daño en la condición del tendón. Una lesión del manguito rotador puede provocar un dolor sordo en el hombro que a menudo empeora con el uso del brazo alejado del cuerpo, perturba el sueño y hay signos de debilidad. El edema o hinchazón es poco frecuente. El diagnóstico se realiza a través de un eco o una resonancia magnética. El tratamiento dependerá del grado de la lesión. El 65% de las causas del dolor es una lesión a nivel del manguito rotador. Esta lesión puede ser un proceso inflamatorio que con tratamiento adecuado como medicación antiinflamatoria, medicación para controlar el dolor, un poco de reposo, hielo o algo de rehabilitación nos va a aliviar la sintomatología. Puede ser una lesión parcial en las cuales no hay una rotura como tal del tendón, pero sí hay un desgaste de las capas superficiales del tendón y con un tratamiento similar, quitando los factores desencadenantes como trabajos, actividades, cargas de peso, medicación para ayudar a bajar el dolor y también un proceso de rehabilitación, reeducación del hombro, mejorar la masa muscular, mejorar la fuerza en el hombro, nos pueden ayudar y evitar que llegue a ser una lesión total. Se recurre a cirugía cuando la lesión es total, es decir, el tendón se ha desgarrado completamente. En estos casos se practica una artroscopia, un método mínimamente invasivo que permite una reconstrucción del tendón. Para eso utilizamos unos sistemas de suturas especiales y unos anclajes que son como unos tornillos de titanio que van dentro del hueso. Ese tornillo tiene dentro de su estructura unas suturas muy fuertes con las cuales vamos a hacer una sutura del tendón y vamos a adosar el tendón hacia el hueso. Básicamente este viene a ser el tendón
y al colocar una sutura, un ancla, vamos a fijar nuevamente el tendón hacia el hueso, lo que nos va a permitir una reparación del mismo y posteriormente la cicatrización del tendón hacia el hueso. Y luego de un proceso de rehabilitación adecuado, el paciente recupera su fuerza y su función en el hombro de manera normal. Miriam fue operada en enero de este año y ha recuperado hasta en un 90% la movilidad de su hombro. Joan ha vuelto a su pasión por el ciclismo sin problema. Ambos han tenido un proceso de rehabilitación posquirúrgica requerida en estos casos. Yo ya puedo mover, alzar, lo que yo no podía realmente movilizarle al brazo ni al hombro. Estoy a un 90%, ya me faltan muy poco, tal vez las rotaciones que son, eso sí es lo último que logramos justamente con el rehabilitador y con el doctor lo que me dijo, pero él incluso ya me da de alta. La recuperación fue instantánea, o sea, él me operó y al otro día yo me sentía con un poco de dolor, pero más sin embargo podía mover un poco el brazo. En cuestión de 4 o 5 días, la afición por el ciclismo es más, modifiqué mi bici, ya estaba pedaleando con un solo brazo y en un mes estaba completamente recuperado, ya hacer la rehabilitación como tal, y después de 4 meses de rehabilitación ya sentí que el brazo estaba perfecto. Con la edad aumenta el riesgo de tener una lesión del manguito rotador. Los desgarres en menores de 50 años tienen una incidencia de entre el 6 y 10%, mientras que en mayores de 55 va del 16 al 26%. Por eso la recomendación es acudir al médico si siente dolor en esta zona mientras ejecuta sus actividades diarias. Si siente molestias en su hombro, acuda al doctor Cristian Mestanza Valverde. Él es doctor en medicina y cirugía, especialista en ortopedia y traumatología. Ha realizado cursos de perfeccionamiento y entrenamiento artroscópica en Estados Unidos y Chile. Lo pueden encontrar en el Hospital Carlos Andrade Marín y en su práctica privada en el Centro Integral de Traumatología en Quito. El patinaje sobre ruedas es un pasatiempo sumamente divertido que puede incluir a toda la familia, desde niños pequeños hasta adultos mayores. También es considerado un deporte de competición. Cada vez vemos más afición por esta disciplina y se han llegado a crear grupos desde principiantes hasta avanzados que se reúnen para patinar juntos por las calles de la ciudad y los vemos a menudo en horas de la noche. Veamos de qué se trata. Se trata de la iniciativa Quito Patina, una opción para niños y adultos sin límite de edad que gustan del patinaje, implementada por Estefanía Arciniegas. La misma busca atraer a más personas para recorrer las calles de la capital. Primero ofrecer una actividad diferente, conocer la ciudad. Mucha gente hemos ido a puntos de la ciudad en patines que mucha gente, quiteños mismos, nunca han estado ahí en esos puntos. Por ejemplo, yo misma me conozco a veces la ciudad más en patines que yendo en auto. Entonces, básicamente fue ofrecerle a la ciudad una actividad diferente relacionada con la actividad física. La idea nació tras su paso por Barcelona, España, en donde se ha conformado un grupo similar. Antes de salir a patinar por las calles, se realiza un entrenamiento previo con sus integrantes. El mismo consiste en ejecutar varios ejercicios que permitirán una mayor concentración y desenvolvimiento en quienes lo practican, particularmente en los más pequeños. Así lo señala Felipe Páez, esposo de Estefanía e instructor. Por ejemplo, arrancamos con ejercicios básicos que es trabajar en un solo pie, que es el monopatín, por ejemplo. Entonces, con eso ellos van a entender de qué se trata el deslizamiento. En el caso de continuar también hablamos de habilidades motrices básicas, en las que trabajamos, por ejemplo, el atrapar. Entonces, yo les lanzo la pelotita, van, atrapan. Hay otros que les lanzo la pelotita y atrapan en el aire, ¿sí? Hay otros también, por ejemplo, que es saltar. También saltar la cuerda, que son actividades en las que ellos van a mejorar esta destreza para poder patinar mejor. Al momento de realizar patinaje están trabajando prácticamente a ambos lados, todos los nivel superior, inferior
de las extremidades y también sobre todo está trabajando su cerebro bastantísimo para poder desarrollar este ejercicio. ¿De qué se trata? Acostumbrar al cuerpo a lo que queremos hacer. Esta preparación se cumple por niveles, desde el 0 hasta el avanzado. ¿De qué se trata el nivel 0? Ir un momento al césped y enseñarles nociones básicas de marcha, deslizamiento, ponerse los patines, empezar a caer, ¿sí? Sentir lo que es el movimiento para luego, después de eso, pasar al monopatín, lo que estaban haciendo al fondo. Después del monopatín ya vamos a empezar justamente con el quiebre o tener el punto de equilibrio, ¿sí? Romper ese punto de equilibrio con ejercicios en los cuales les voy a provocar caídas, ¿sí? Para que vayan sintiendo y pierdan el miedo a algo muy importante, que es el vértigo. En el nivel 1, como le llamamos, por ejemplo, ya hay nociones básicas de patinaje, lo que es, por ejemplo, la marcha, o sea, lo que hacemos en el césped de la marcha, ahora lo hacemos marcha sobre patín, con rodillas flexionadas. En nivel 2 ya vamos rompiendo algunas cosas, como por ejemplo el patinaje ya hacia atrás más fuerte, más rápido. Ya pasando al nivel 3, por ejemplo, ya son brincos, ya por ejemplo podemos hablar de slalom, ¿sí? De nociones básicas, de deslizamiento en un pie, en el otro, hacia adelante, hacia atrás. Y por ejemplo, hablando ya de nivel 4, ya hablamos de especialización en patinaje. Entonces yo ya le digo, a ver, tú tienes un buen movimiento, un buen quiebre, ven a jugar hockey. Una vez ha evaluado las condiciones del integrante, su desarrollo y aprendizaje, podría considerarse apto para recorrer la ciudad en la noche. Antes de salir, se gestiona una logística minuciosa para brindar al grupo la seguridad requerida durante el trayecto. Son los stoppers. Los stoppers, tenemos gente que abre la ruta. Esto quiere decir que nadie puede adelantar al stopper que está adelante. El stopper que cierra la ruta se va a encargar de que nadie quede atrás, ¿sí? Luego tenemos laterales para que la ruta no se salga de carril, y los stoppers que van adelante, ¿sí? Entonces ellos cierran las calles para que nosotros, o sea, la gente que viene a una ruta solo se tenga que preocupar de patinar. Con el patinaje, dicen, no solo haces deporte de una forma divertida y fuera de lo común, también aporta algunos beneficios. Te ayuda con el equilibrio, principalmente es un deporte de equilibrio, con la coordinación, es un deporte sin darte cuenta, como ustedes pueden ver, los niños están patinando, no se dan cuenta, están divirtiéndose y a la vez están quemando un montón de calorías. Entonces están realizando actividad física. Es un deporte que te ayuda también a hacer amigos. Estás al aire libre, no estás encerrado en un lugar. Se practica, la ventaja es que puedes practicarlo igual en las rutas o en las clases, estás en un parque al aire libre, entonces estás en contacto con la naturaleza también. Es una oportunidad para quienes tienen sus patines guardados o empolvados y no se han animado a salir por las calles. Es un deporte en el que importan las ganas y la constancia. Si quiere disfrutar de esta divertida actividad, puede adquirir los patines y accesorios necesarios en todas las tallas para niños y adultos sin límite de edad en Roller Bike Sports, ubicado en el subsuelo del CCI en la entrada 9 del parqueadero. Y así llegamos al final del programa de hoy, seguros de que los temas tratados serán un aporte para su bienestar. Síganos en nuestras redes sociales y suscríbase a nuestra cuenta de YouTube, donde encontrarán nuestros programas completos. Estaremos nuevamente con ustedes el próximo domingo a las 7 de la mañana con el reprise de este programa y a las 7 de la noche con un nuevo estreno. Hasta entonces.